Soy taxista desde hace más de 15 años. He recorrido cada rincón de la ciudad. Conozco las calles iluminadas por el bullicio. Y también esos callejones donde el silencio pesa más que el aire. Pero lo que viví aquella madrugada me hizo dudar de mi propia cordura. Eran casi las 3 de la mañana. El tipo de hora donde uno se pregunta si vale la pena seguir manejando. La mayoría de mis colegas suelen irse a casa a esa hora. Porque saben que los pasajeros que quedan son los que la noche aún no ha devorado. Yo, en cambio, siempre me sentí cómodo con la oscuridad. O al menos eso creía. Sonó la aplicación del servicio. Una solicitud extraña. El punto de recogida estaba en las afueras de la ciudad. Cerca de un viejo hospital abandonado. Dudé unos segundos. Pero acepté. Pensé que quizá era algún trabajador nocturno que había salido tarde. Cuando llegué al lugar, no había nadie en la entrada. Solo las ventanas oscuras de aquel hospital. Y el viento que parecía arrastrar voces apagadas. Toqué el claxon una vez. Esperé. Y entonces lo vi. Un hombre apareció desde la sombra. Alto. Con un abrigo largo y un maletín en la mano. Caminó hacia el auto sin mirarme a los ojos. Abrió la puerta trasera y se sentó en silencio. Apenas dijo una dirección. Con una voz áspera. Casi apagada. Una colonia que estaba a más de 30 minutos de ahí. Encendí el motor y comenzamos el trayecto. Intenté hablarle. Preguntarle si trabajaba en el hospital. Pero solo respondió con un sí. Corto. Frío. Después de eso. Nada más. El ambiente dentro del taxi se volvió pesado. No había ruido. Ni siquiera escuchaba su respiración. Miraba por el retrovisor de vez en cuando. Y lo que me inquietaba era que, cada vez que lo hacía, me parecía que sus facciones cambiaban. Como si su rostro estuviera borroso. A mitad de camino, pasamos por una zona sin alumbrado público. El tipo habló de repente. Siga derecho. No se detenga. Lo dijo con un tono tan firme que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aceleré un poco. Y entonces lo escuché reír. No era una risa fuerte. Era un murmullo quebrado. Como si viniera de muy lejos. Cuando llegamos a la dirección, me giré para decirle que habíamos llegado. Pero el asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Ni rastro del pasajero. Ni siquiera las huellas en el tapizado. Me quedé congelado. El taxímetro seguía corriendo. Y mi corazón golpeaba como si fuese a salirse. Me bajé del auto para mirar alrededor. La calle estaba completamente desierta. Y lo peor fue cuando revisé la aplicación. El viaje había sido cancelado. Según la pantalla. Nunca había recogido a nadie. Desde esa noche. Dejé de aceptar viajes en esa zona. No importa si ofrecen buena tarifa. Porque sé lo que vi. Lo que sentí. Y aunque nadie me crea, ese hombre, ese pasajero, nunca debió estar ahí. Yo siempre he trabajado como taxista de noche. La madrugada me parecía tranquila. Sin tráfico. Con clientes que solo querían llegar rápido a su destino. Pero hubo una noche. Una sola. Que me hizo jurar no volver a conducir después de las 12. Era un día jueves. Había poca gente en la calle. Yo estaba estacionado cerca de la terminal terrestre esperando un pasajero. De repente vi a un hombre alto. Vestido completamente de negro. Su rostro estaba casi cubierto con un sombrero. Se acercó despacio. Como si no tuviera prisa. Me pidió que lo llevara a una dirección que no conocía. Una calle que, según él, estaba detrás del cementerio central. Me pareció raro. Pero acepté. Encendí el auto y comenzamos a avanzar. Lo extraño fue que durante todo el camino él no dijo una sola palabra. Solo miraba por la ventana. Respirando muy lento. Yo trataba de romper el silencio preguntándole de dónde venía o a qué se dedicaba. Pero él no respondía.
Apenas movía la cabeza como si no me escuchara. A medida que nos acercábamos al cementerio el ambiente se volvió helado. El reloj del tablero marcaba la 1:30 de la madrugada. Y las calles estaban desiertas. Cuando pasamos frente a la entrada principal del cementerio sentí un escalofrío. Y en ese momento él me dijo con una voz grave. Muy baja. Más adelante a la derecha. Giré la mirada hacia él. Y lo que vi me dejó helado. Sus manos eran huesudas. Blancas. Como si no tuvieran sangre. El sombrero se deslizó un poco y pude ver que su piel estaba pálida. Casi Chris. Seguí manejando sin atreverme a preguntar nada más. El silencio dentro del taxi era insoportable. Llegamos a una calle oscura. Sin casas alrededor. Solo muros viejos. Me dijo. ¿Aquí está bien? Frené despacio. Me volteé para cobrarle. Y el asiento trasero estaba vacío. Me quedé paralizado. El cinturón de seguridad todavía estaba abrochado. Como si alguien lo hubiera usado. Pero no había nadie. El aire estaba helado y un olor a tierra húmeda llenaba el auto. Conduje lo más rápido que pude hasta mi casa. No dormí esa noche. Y al día siguiente juré que jamás volvería a manejar de madrugada. Porque entendí que no todos los pasajeros que suben a un taxi pertenecen al mundo de los vivos. Soy taxista desde hace más de 15 años. He visto de todo en las calles de mi ciudad. Personas ebrias que no saben ni a dónde van. Parejas discutiendo en plena madrugada. Ejecutivos apurados que parecen creer que el reloj se detiene solo para ellos. Pero aquella noche viví algo que me hizo cuestionar mi cordura. Algo que me hizo pensar en dejar este oficio para siempre. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Esa hora en que las calles están casi vacías. Y en que el silencio pesa más que el sonido de cualquier motor. Yo había dejado a un cliente en las afueras de la ciudad. Muy cerca de una carretera secundaria que atraviesa un viejo cementerio. No era la primera vez que pasaba por ahí. Pero siempre trataba de evitarlo. No por miedo. Sino porque el ambiente era extraño. Frío. Silencioso. Como si en ese tramo el tiempo se detuviera. Cuando encendí el taxímetro de nuevo y empecé a manejar. Vi a un hombre a un costado de la carretera. Estaba vestido con un traje oscuro y llevaba un maletín en la mano. Levantó el brazo para hacerme la señal de alto. Yo dudé un segundo. Pero me detuve. Bajé la ventana y le pregunté hacia dónde iba. Él me respondió con una voz muy suave. Casi susurrada. Al centro. Cerca de la estación de trenes. Lo extraño fue que cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, no escuché el sonido habitual del peso hundiendo los resortes. El coche no se movió ni un centímetro hacia abajo. Como si nadie se hubiera subido. Miré por el espejo retrovisor. Y lo vi ahí sentado. Serio. Mirando hacia adelante. Sin pestañear. Comencé a manejar en dirección al centro. Durante los primeros minutos el silencio era absoluto. Intenté romperlo con una pregunta común. ¿Viene de trabajar? Pero él no respondió. Solo giró la cabeza hacia mí. Y por el espejo noté algo que me heló la sangre. Sus ojos eran demasiado oscuros. No distinguía pupilas ni iris. Solo un vacío negro. Traté de mantener la calma y seguir conduciendo. Pero cada cierto tiempo lo veía reflejado en el espejo. Y cada vez su rostro parecía más difuso. Como si no encajara del todo en la realidad. Como si la luz del interior del taxi no pudiera iluminarlo bien. Cuando llegamos a la altura del cementerio, él habló por segunda vez. Aquí fue donde todo terminó. Me estremecí al escuchar esas palabras. Pregunté qué quería decir. Pero él no respondió. Solo apoyó una mano en el vidrio de la ventana. Y pude ver cómo su piel era pálida. Transparente. Como si no tuviera sangre corriendo por sus venas. Seguí conduciendo. Con el corazón latiendo a 1000. Faltaban unos 15 minutos para llegar a la estación.
pero de pronto escuché un suspiro muy profundo en el asiento trasero. Un suspiro que no parecía humano. Bajé la velocidad. Miré por el espejo. Y el asiento estaba vacío. Me detuve en seco. Giré todo el cuerpo para mirar atrás. Y no había nadie. El maletero estaba cerrado. Las puertas también. El pasajero simplemente había desaparecido. El problema es que el taxímetro seguía corriendo. Como si alguien aún estuviera registrado en el viaje. Y lo más perturbador fue que en el asiento trasero quedó una marca. La forma exacta de un cuerpo sentado. Como si el tapizado se hubiera hundido con un peso invisible. No supe qué hacer. Conduje lo más rápido posible hasta llegar al centro. Me estacioné frente a la estación de trenes. Y apagué el motor. Al mirar de nuevo el asiento. La marca había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Ese fue el último viaje que hice en esa ruta. Desde esa noche nunca más volví a conducir en la madrugada. Porque entendí que a veces, no todos los pasajeros que suben a un taxi son de este mundo. Y así terminan estas 3 historias. Relatos contados por taxistas que alguna vez vivieron en carne propia lo inexplicable. Lo que muchos llaman simple casualidad. Otros, producto del cansancio. Pero ellos lo recuerdan con una claridad que hiela la sangre. Quizás la próxima vez que subas a un taxi de madrugada, mires por la ventana y sientas que alguien más te observa en silencio. Quizás no sea solo tu imaginación. Yo solo te aconsejo algo. Si alguna vez tomas un taxi en la noche y el conductor acelera sin razón, no preguntes. No insistas. Y mucho menos mires al asiento de atrás. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo con alguien que se atreva a escuchar relatos que otros preferirían olvidar. Nos veremos en otro viaje, en otro camino, pero siempre en la oscuridad de la noche.